Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 6, artículo 2. Si Dios es el sumo bien. Respuesta. Dios es el sumo bien y no sólo en algún género u orden de cosas, sino en absoluto. Hemos dicho que en el sentido en que atribuimos el bien a Dios es en cuanto de él dimanan todas las perfecciones deseadas como de la causa primera. Hemos visto también que no dimanan de Dios como de agente unívoco, sino como de agente que no coincide con sus efectos ni en el concepto específico ni en el genérico, y que la semejanza del efecto con su causa unívoca exige uniformidad, y en cambio el efecto de la causa equívoca se encuentra en ella de modo más excelente, a la manera como el calor se halla en el sol de modo más elevado que en el fuego. Por consiguiente, si el bien está en Dios como en la causa primera, no unívoca de todas las cosas, es indispensable que esté en él de modo excelentísimo, y por esta razón llamamos al Dios sumo bien. Soluciones. El aforismo bueno es lo que todas las cosas apetecen no quiere decir que todos los seres hayan de apetecer cada uno de los bienes, sino que cuanto es apetecido tiene razón de bien. Asimismo, el texto nadie es bueno sino solo Dios se entiende del bien por esencia, como adelante diremos. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 6, artículo 3. Si el ser bueno por esencia es lo propio de Dios. Respuesta. Sólo Dios es bueno por esencia. Los seres son buenos en la medida en que son perfectos, pero en la perfección de un ser se distinguen 3 grados. Es el primero su propio ser. Obtienen el segundo mediante la adición de ciertos accidentes indispensables para que sus operaciones sean perfectas, y consiste el tercero en que alcancen algo que tenga razón de fin. Por ejemplo, la primera perfección del fuego consiste en ser fuego, cosa que debe a su forma sustancial. La segunda en las cualidades de cálido, ligero, seco, etc. Y la tercera en detenerse en su lugar propio. Ahora bien, a ningún ser criado compete tener por esencia esta triple perfección, y sólo compete a Dios, porque sólo en él se identifican la esencia y el ser, y porque no le sobreviene accidente alguno, pues lo que en los otros es accidental, como el poder, la sabiduría y otras cualidades, en él es esencial, según hemos visto, y porque no está subordinado a ninguna otra cosa como fin, sino que él es el fin último de todas las cosas. Por tanto, aparece claro que sólo Dios posee por esencia todos los modos de perfección, y por consiguiente que únicamente Dios es bueno por esencia. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 6, artículo 4. Si todas las cosas son buenas con la bondad divina. Respuesta. No hay inconveniente en que los términos relativos se tomen de algo extrínseco al ser, y así aplicamos a un cuerpo las denominaciones de localizado o medido, tomadas del lugar y de la medida. Pero en cuanto a las denominaciones absolutas ha habido diversos pareceres. Platón, que propugnaba la existencia de las especies separadas, opina que los individuos, como partícipes de aquellas especies, toman de ellas su denominación, y así se llama Sócrates hombre por la idea separada del hombre. Además, así como admitía la idea separada, por ejemplo, de hombre y de caballo, a las que llamaba hombre por sí y caballo por sí, admitía también la idea separada de ser y de uno,
a las que llamaba ser por sí y uno por sí, y por participar de ellos se dice de cada cosa que es buena y una. Por fin admitía que el ser por sí y el uno por sí es el sumo bien, y como el bien, lo mismo que la unidad, se identifican con el ser, sostenía que el bien por sí es Dios, del cual se denominan buenas todas las cosas por modo de participación. Pero aunque esta opinión no parece tener base racional en cuanto a lo de admitir que subsistan por sí y separadas las especies de las cosas naturales, como por muchas razones demuestra Aristóteles, es sin embargo absolutamente cierta, y así se deduce de lo que hemos dicho, que hay un primero que es por su esencia ser y bueno, a quien llamamos Dios, y esto lo admite también Aristóteles. Pues bien, de este primero, que es el ser y bueno, por esencia, pueden tomar las cosas la denominación de seres y de buenas, en cuanto participan de él por modo de cierta semejanza, aunque remota y deficiente, según hemos dicho, y por esto se dice que las cosas son buenas con la bondad divina, en cuanto ella es el primer principio ejemplar, eficiente y final de toda bondad. Esto no obstante, las cosas son también buenas por la semejanza de la bondad de Dios, inherente a cada una de ellas, y esta es su bondad formal, y por la que se dicen buenas, y de este modo resulta que hay una bondad común a todos los seres, y hay también múltiples bondades, y así quedan resueltas las dificultades. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión séptima, de la infinidad de Dios. Artículo primero. Si Dios es infinito. Respuesta. Todos los antiguos filósofos atribuyeron al primer principio el carácter de infinito, como dice Aristóteles, y es esto razonable si se toma en cuenta que del primer principio emanan infinitas cosas. Pero como algunos se engañaron acerca de la naturaleza del primer principio, fue lógico que se engañasen también respecto a su infinidad, pues debido a que admitían un primer principio material, se vieron obligados a atribuirle infinidad material, diciendo que el primer principio de las cosas es un cuerpo infinito. Para explicar esto, adviértase que llamamos infinito a lo que no tiene límites, y que en cierto modo la materia está limitada por la forma y la forma por la materia. Lo está la materia por la forma, porque antes de recibir una forma determinada, ésta está en potencia para recibir otras muchas, pero recibida una queda limitada por ella. La forma, a su vez, está limitada por la materia, ya que considerada en sí misma puede adaptarse a muchas cosas, pero recibida ya en una materia no es más que la forma concreta de esta materia determinada. La materia, por su parte, recibe su perfección de la forma que la limita, y por esto la infinidad que se le atribuye tiene carácter de imperfecta, pues viene a ser como una materia sin forma. En cambio, la forma no sólo no recibe perfección alguna de la materia, sino que más bien ésta restringe su amplitud, por lo cual la infinidad de una forma no determinada por la materia tiene carácter de algo perfecto. Ahora bien, lo más formal de cuanto hay es el ser en sí mismo. Por consiguiente, puesto que el ser divino no está concretado en nada, sino que Dios es su mismo ser subsistente, es indudable que Dios es infinito y perfecto. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica. Cuestión novena, de la unidad de Dios. Respuesta. Ser uno no añade al ser más que la negación de división,
pues uno no significa otra cosa que el ser no dividido, por donde se comprende que uno se identifica con el ser. El ser, en efecto, o es simple o compuesto. Si es simple, es de hecho indiviso y además indivisible. Si es compuesto, no adquiere el ser mientras sus componentes estén separados, sino cuando unidos constituyen el compuesto, por donde se ve que el ser de cada cosa consiste en la indivisión, y por esto las cosas ponen el mismo empeño en conservar su ser que su unidad. Soluciones. Algunos, por confundir el uno que se identifica con el ser, con el uno que es el principio del número, se dividieron en opiniones contrarias. Pitágoras y Platón, convencidos de que el uno que se identifica con el ser no le añade nada y sólo significa su misma sustancia en cuanto indivisa, pensaron que lo mismo debe suceder con el uno, principio del número, y como el número se compone de unidades, creyeron que los números son las sustancias de todos los seres. En cambio, Avicena, percatado de que el uno, principio del número, añade algo a la sustancia del ser, pues de lo contrario el número compuesto de unidades no sería una de las especies de la cantidad, pensó que el uno que se identifica con el ser añade algo a su sustancia, lo mismo que la blancura lo añade al hombre. Pero todo esto es sin duda falso, porque cada ser es uno por su sustancia, y si lo fuese por algo distinto de ella, como este algo es también uno, si lo es a su vez por otro, entraríamos en el camino de lo infinito, por lo cual es preciso atenerse a lo primero. Por consiguiente, se ha de decir que el uno que se identifica con el ser no le añade nada, y en cambio el que es principio del número añade al ser algo perteneciente al género de la cantidad. No hay inconveniente en que el mismo ser que en un sentido está dividido en otro sea indiviso. Por ejemplo, lo dividido en el orden numérico e indiviso en el específico. Por ejemplo, lo dividido en el orden numérico e indiviso en el específico. Y por lo tanto, que el mismo ser sea uno en un aspecto y en otro muchos. Pero adviértase que si se trata de un ser de suyo indiviso, bien porque lo sea en cuanto a su esencia, aunque por razón de sus elementos no esenciales esté dividido, como sucede en lo que es uno por sustancia y múltiple por sus accidentes, o bien porque de hecho no está dividido, aunque potencialmente sea divisible, cual sucede a lo que es uno en cuanto todo, cual sucede a lo que es uno en cuanto todo y múltiple por razón de sus partes. En este caso tenemos un ser que de suyo es uno y en ciertos aspectos muchos. Si, por el contrario, tomamos un ser que de suyo es múltiple y bajo algún aspecto es uno, por ejemplo, múltiple por su esencia y uno porque así lo concibes nuestro entendimiento, o por razón de su principio o causa, este de suyo es múltiple y en ciertos aspectos uno, como sucede a lo que numéricamente es mucho y uno por la unidad de su especie. Por tanto, decir que el ser se divide en uno y muchos significa que de suyo es uno y en determinados aspectos es muchos, pues la misma multitud no estaría comprendida en el ser si de algún modo no lo estuviese en la unidad. Esto es lo que enseña Dionisio cuando dice que no hay multitud que no participe de la unidad, pues lo múltiple por sus partes es uno en el todo, lo múltiple por los accidentes tiene unidad de sujeto, lo múltiple en número es uno por su especie, lo múltiple en especie
tiene unidad de género y lo múltiple por sus derivaciones tiene unidad de principio. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 9, artículo 2. Si hay oposición entre uno y muchos. Cierto que lo uno se opone a lo múltiple a modo de privación, en cuanto el concepto de muchos supone que están divididos, por lo cual es necesario que la división o diversidad sea anterior a la unidad, pero no de suyo, sino por exigencia de nuestro modo de entender, ya que conocemos las cosas simples por las compuestas, y por esto definimos el punto diciendo que no tiene partes, o que es principio de la línea. Sin embargo, la multitud viene después de lo uno, incluso según nuestro modo de entender, pues no concebimos las cosas diversas como multitud, sino atribuimos unidad a cada una de ellas, y por esto lo uno entra en la definición de la multitud y no la multitud en la definición de uno. La división, en cambio, la entendemos primeramente como negación del ser, de tal suerte que lo primero que concebimos es el ser. Después vemos que este ser no es el otro, y de este modo percibimos en segundo lugar el concepto de división, en tercer lugar el de unidad y en cuarto el de multitud. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 9, artículo 3. Si Dios es uno. Respuesta. Que Dios es uno se puede demostrar de tres maneras. En primer lugar, por su simplicidad, aquello por virtud de lo cual una cosa singular es precisamente esta cosa, no puede comunicarse a otros. Por ejemplo, lo que hace que Sócrates sea hombre pueden tenerlo muchos, pero lo que hace que sea este hombre sólo puede tenerlo uno. Por consiguiente, si lo que hace que Sócrates sea hombre hiciese también que fuese este hombre, por lo mismo que no puede haber muchos Sócrates, tampoco podría haber muchos hombres, pues este es el caso de Dios, que según hemos visto es su propia naturaleza, por lo cual lo mismo que hace que sea Dios hace también que sea este Dios. Por tanto, es imposible que haya muchos dioses. En segundo lugar, por su infinita perfección. Hemos visto que Dios encierra en sí todas las perfecciones del ser, pero en el caso de haber muchos dioses tendrían que ser distintos y por tanto algo habría de tener uno que no tenga otro. Pues bien, si este algo fuese una privación, el afectado por ella no sería absolutamente perfecto. Si por el contrario fuese una perfección, le faltaría a uno de los dos. Por consiguiente, es imposible que haya muchos dioses. Esta verdad es la que forzó a los filósofos antiguos que admitieron la existencia de un principio infinito a deducir que no había más que uno. En tercer lugar, por la unidad del mundo. Vemos que todas las cosas existentes están ordenadas entre sí, ya que unas sirven a otras. Pero cosas tan diversas no se coordinan en un solo plan, si algo que sea uno no las ordenase, pues en toda multitud mejor impone el orden uno que muchos, ya que uno es de suyo causa de la unidad, y muchos no causan la unidad, más que accidentalmente, esto es en cuanto de alguna manera son uno. Por lo tanto, como lo que ocupa el primer lugar ha de ser lo más perfecto en cuanto tal y no accidentalmente, lo primero que somete todas las cosas al mismo orden necesariamente ha de ser uno y único, y esto es Dios. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 12. De la manera como conocemos a Dios. Artículo 1. Si algún entendimiento creado puede ver a Dios en su esencia. Respuesta. Como en tanto es conocible un ser en cuanto está en acto, Dios, que es acto puro sin mezcla alguna de potencialidad,
por sí mismo es lo más conocible, pero sucede que lo más conocible en sí deja de ser conocible para algún entendimiento, debido a que sobrepase el alcance de su poder intelectual. Y así, por ejemplo, el murciélago no puede ver lo que hay de más visible, que es el sol, a causa precisamente del exceso de luz. Así pues, basándose en esto, hubo quienes dijeron que ningún entendimiento creado puede ver la esencia divina. Pero esta opinión no es aceptable, porque como la suprema felicidad del hombre consiste en la más elevada de sus operaciones, que es la del entendimiento, si éste no puede ver nunca la esencia divina, se sigue o que el hombre jamás alcanzaría su felicidad, o que ésta consiste en algo distinto de Dios, cosa opuesta a la fe, porque la felicidad última de la criatura racional está en lo que es principio de su ser, ya que en tanto es perfecta una cosa en cuanto se une con su principio. Pero es que además se opone a la razón, porque cuando el hombre ve un efecto, experimenta deseo natural de conocer su causa, y de aquí nace la admiración humana, de donde se sigue que, si el entendimiento de la criatura racional no lograse alcanzar la causa primera de las cosas, quedaría defraudado un deseo natural. Por consiguiente, se ha de reconocer que los bienaventurados ven la esencia divina. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 12, artículo 4. Si hay algún entendimiento creado que con sus fuerzas naturales pueda ver la esencia divina. Respuesta. Es imposible que ningún entendimiento creado vea con sus fuerzas naturales la esencia divina. El conocimiento se verifica al modo como lo conocido está en el que lo conoce. Lo conocido está en el que lo conoce según sea su modo natural de ser, por lo cual el conocimiento se adapta al modo natural de ser del conocente. Por tanto, si el modo de ser de un objeto de conocimiento es de orden superior al modo natural de ser del que conoce, su conocimiento está necesariamente por encima de la naturaleza de tal conocente. Ahora bien, el modo de ser de las cosas es muy variado. Las hay cuya naturaleza no adquiere el ser más que en determinada materia individual, y así es todo lo corpóreo. Otras hay, en cambio, cuya naturaleza subsiste por sí y no en la materia, pero no son su mismo ser, sino que tienen ser, cuáles son las sustancias incorpóreas que llamamos ángeles, pero sólo Dios tiene como modo propio de ser el de que es su mismo ser subsistente. Por lo tanto, lo natural para nuestro entendimiento es conocer las cosas que no tienen ser sino en la materia, ya que nuestra alma, por la que conocemos, es forma de una materia. Pero el alma tiene dos facultades conoscitivas, una que es acto de algún modo corpóreo, por lo que su actividad natural es conocer las cosas según el modo de ser que tienen en la materia individual, y por esto los sentidos únicamente conocen lo singular. La otra es el entendimiento, que no es acto de ningún órgano corpóreo, y por ello lo connatural del entendimiento es conocer las naturalezas que tienen ser en una materia concreta, pero no en cuanto están concretadas en tal materia individual, sino en cuanto abstraídas de ella por la acción del entendimiento, por lo cual con el entendimiento podemos conocer las cosas en su ser universal, a lo que no pueden alcanzar los sentidos. En cambio, lo connatural al entendimiento angélico es conocer las naturalezas que no subsisten en la materia, cosa que está por encima de la capacidad natural del entendimiento humano en el estado presente de la vida, que es estado de unión con el cuerpo.
Por tanto, es forzoso concluir que conocer el mismo ser subsistente sólo es connatural al entendimiento divino y está fuera del alcance de la capacidad natural de todo entendimiento creado, y por consiguiente el entendimiento creado no puede ver la esencia divina, a menos que Dios, por su gracia, se le una como objeto de conocimiento. Soluciones. Cierto que no es posible elevar el sentido de la vista, que es del todo material, a ver lo inmaterial, pero nuestro entendimiento y lo mismo el angélico, que por su naturaleza están elevados de algún modo sobre la materia, pueden ser levantados por la gracia a cosas más altas y muy por encima de su naturaleza. Un indicio de esto es que en modo alguno puede la vista conocer en abstracto lo que conoce en concreto, ya que no puede percibir la naturaleza, sino esta naturaleza, y en cambio nuestro entendimiento puede considerar en abstracto lo que conoce en concreto. Pues si bien lo que conoce son las cosas cuyas formas están en la materia, sin embargo, descompone el compuesto en sus elementos y considera la forma por separado. Algo parecido sucede en el ángel, pues aunque lo connatural en él es conocer el ser particularmente en alguna naturaleza, puede sin embargo su entendimiento aislar el ser, ya que conoce en sí mismo que una cosa es él y otra su ser. Por tanto, si el entendimiento creado, mediante una especie de análisis, alcanza con sus propias fuerzas a conocer en abstracto las formas y los seres concretos, también puede ser elevado por gracia a conocer las sustancias separadas subsistentes y el ser separado subsistente. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 12, artículo 12. Si en esta vida podemos conocer a Dios por la razón natural. Respuesta. Nuestro conocimiento natural tiene su principio en los sentidos, y por ello sólo puede alcanzar hasta donde pueda llevarle lo sensible. Lo sensible no puede elevar la inteligencia hasta ver la esencia divina, porque las criaturas sensibles son efectos que no se equiparan con el poder de su causa, por lo cual no es posible conocer con su auxilio todo el poder de Dios, ni por tanto ver su esencia. Sin embargo, como son efectos suyos y de él dependen como de su causa, pueden llevarnos a conocer la existencia de Dios y lo que necesariamente ha de tener en su calidad de causa primera de todas las cosas, que sobrepasa a cuanto produce. Por tanto, podemos conocer su relación a las criaturas, o sea que es causa de todas ellas, y la diferencia entre las criaturas y él, o sea que no es ninguna de las criaturas que produce, y que esta diferencia no es debida a que le falte nada de lo que las criaturas tienen, sino a su infinita excelencia. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 13, de los nombres de Dios, artículo primero, si hay algún nombre que convenga a Dios. Respuesta. Según el filósofo, las palabras son signos de los conceptos y los conceptos son representaciones de las cosas, por donde se ve que las palabras se refieren a las cosas que son signos por intermedio de los conceptos intelectuales, y por tanto, en la medida en que podamos conocer una cosa, en la misma podremos imponerle nombre. Pues bien, hemos demostrado que en esta vida no podemos ver a Dios por esencia, pero que le conocemos por las criaturas en calidad de principio, por vía de excelencia y remoción. Por consiguiente, podemos denominarle por las criaturas, pero no en forma que el nombre que lo significa exprese la esencia divina, tal cual es, como el término hombre expresa con su significado la esencia del hombre tal como es, porque significa su definición,
y esta nos declara la esencia, pues el concepto que el nombre expresa es la definición. Soluciones. Si se dice de Dios que no tiene nombre o que está sobre toda denominación, es porque su esencia está por encima de cuanto concibimos o expresamos con palabras acerca de él, puesto que al conocimiento de Dios llegamos por las criaturas y por ellas le denominamos. Los nombres que le atribuimos tienen el significado que les corresponde tener aplicados a los seres materiales, cuyo conocimiento nos es connatural, según hemos dicho. Pero como en el mundo de las criaturas sucede que las perfectas y subsistentes son compuestas, y que en ellas la forma no es algo completo y subsistente, sino más bien principio de ser, los nombres que imponemos para designarlas completas y subsistentes las significan en concreto, como corresponde a los seres compuestos, y en cambio los que imponen para significar las formas simples las significan no como algo que subsiste, sino como aquello por lo que otra cosa es algo. Y así, por ejemplo, la blancura designa lo que hace que una cosa sea blanca. Ahora bien, como Dios es a la vez simple y subsistente, para designar su simplicidad le atribuimos nombres abstractos, y para significar su subsistencia y perfección nombres concretos, aunque unos y otros quedan tan lejos de expresar su modo de ser, como nuestro entendimiento de conocerle en esta vida como él es. Designar la sustancia con la cualidad es lo mismo que designar el supuesto con la naturaleza o forma determinada en que subsiste, y por tanto, si conforme hemos dicho se aplican a Dios nombres concretos para expresar su subsistencia y perfección, esto equivale a aplicarle nombres que significan la sustancia con la cualidad. Los verbos y los participios con su idea de tiempo se le aplican por cuanto la eternidad incluye todos los tiempos, pues así como no podemos concebir y expresar lo que es simple sino a la manera como concebimos lo compuesto, tampoco podemos entender ni enunciar la eternidad, que es simple, más que a la manera como concebimos las cosas temporales, y todo esto debido a la connaturalidad o proporción natural que hay entre nuestro entendimiento y los seres compuestos y temporales. Los pronombres demostrativos se aplican a Dios por cuanto señalan lo que de él se entiende y no lo que se siente, pues sólo por lo que entendemos de él podemos señalarle. Y por tanto, en el sentido en que podemos aplicar a Dios nombres, participios y pronombres demostrativos, en el mismo podemos aplicarle pronombres y nombres relativos. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, capítulo 13, artículo 2. Si hay algún nombre que se aplique sustancialmente a Dios. Respuesta. Si se trata de los nombres que se aplican a Dios en sentido negativo o de los que significan su relación a las criaturas, es indudable que en modo alguno significan su sustancia, sino que expresan la remoción de algo incompatible con él, o su relación con otro, o mejor, la de otro con Dios. Pero acerca de los que se aplican de modo absoluto y afirmativo, como los de bueno sabio, ha habido opiniones. Dijeron algunos que, aunque se aplican a Dios estos nombres de modo afirmativo, más bien sirven para eliminar algo que para poner alguna cosa en Dios, y así sostienen que cuando decimos, por ejemplo, que Dios es viviente o cosas parecidas, sólo damos a entender que no es como las cosas inanimadas, y esto fue lo que enseñó el rabí Moisés,
Otros dicen que estos nombres fueron adoptados para significar las relaciones de Dios con las criaturas, y así la proposición Dios es bueno quiere decir que es causa de la bondad de las cosas. Pero ambas opiniones parecen inaceptables, y esto por tres motivos. Primero, porque ninguno de estos pareceres puede asignar la razón de por qué unos nombres se aplican a Dios y otros no, y sin embargo, lo mismo que Dios es causa de los bienes, lo es también de los cuerpos, por lo cual si cuando decimos Dios es bueno, no damos a entender sino que es causa de los bienes, también podemos decir que es cuerpo, pues es causa de los cuerpos, con la particularidad de que al decir que es cuerpo se ha de entender que no es un ser meramente potencial, como lo es la materia prima. Segundo, se seguiría que aplicados a Dios todos los nombres tendrían un sentido secundario derivado, como el calificativo de sano se aplica secundariamente a un remedio, ya que sólo quiere decir que es causa de la salud del animal, al que primariamente se aplica la denominación de sano. Tercero, porque todo esto es opuesto a los propósitos de los que hablan de Dios, pues cuando dicen, por ejemplo, que Dios es viviente, no se proponen decir precisamente que es causa de nuestra vida o que difiere de los cuerpos inanimados. Por consiguiente, tomando otro rumbo, se ha de decir que todos estos nombres significan la sustancia divina y se aplican a Dios sustancialmente, pero no alcanzan a expresarle con perfección, y he aquí las razones. Estos términos significan a Dios según le conoce nuestro entendimiento. Y puesto que nuestro entendimiento le conoce por medio de las criaturas, síguese que sólo le conoce en la medida en que éstas le representan. Hemos demostrado que Dios, por ser simple y absolutamente perfecto, tiene previamente en sí todas las perfecciones que dio a las criaturas, por lo cual en tanto una criatura le representa y es semejante a él en cuanto tiene alguna perfección. Pero adviértase que no le representa como si su perfección fuese de la misma especie o género que la divina, sino como principio sobreeminente, cuyos efectos no pueden igualar a su causa, no obstante que alcancen alguna semejanza con ella, a la manera como las formas de los cuerpos inferiores representan la energía solar. Y basta ya, pues de todo esto hemos hablado cuando se trató de la perfección divina. Por consiguiente, esta clase de nombres significan la sustancia divina, aunque imperfectamente, como imperfectamente la representan también las criaturas. Por tanto, la proposición Dios es bueno no significa Dios es causa de la bondad o no es malo, sino lo que llamamos bondad en las criaturas preexiste en Dios y ciertamente de modo más elevado, por donde se ve que no compete a Dios ser bueno por donde se ve que no compete a Dios ser bueno porque causa la bondad, sino al contrario, porque es bueno difunde la bondad en las cosas. Y por esto dijo San Agustín, porque es bueno existimos nosotros. Soluciones. Ocurre a veces con el significado de las palabras que uno es el significado de origen, o sea, el que motivó su formación, y otro el que les damos al aplicarlas. Por ejemplo, la palabra latina lápiz, piedra, viene de ledere, penden, lo que hiere el pie, y sin embargo no lo aplicamos para designar lo que hiere el pie, pues en tal caso todo lo que le hiere sería piedra, sino para designar determinada especie de cuerpos. Por tanto, se ha de decir que indudablemente estos nombres deben su origen a las participaciones de la divinidad, pues así como las criaturas, aunque imperfectamente,
representan a Dios según los diversos grados en que participan de la perfección, así también por medio de estos grados le conoce y denomina nuestro entendimiento. Pero estos nombres no se emplean para designar los mismos procesos o participaciones, en forma que cuando se dice Dios es viviente se haya de entender que de él procede la vida, sino para significar el mismo principio de las cosas en cuanto en él persiste la vida, aunque en modo más elevado del que podemos entender y decir.